En el transcurso del tiempo, el hombre viene probando diferentes modelos económicos como socialismo, capitalismo y comunismo para alcanzar sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Es por eso que es fundamental destacar partes positivas como negativas de los sistemas económicos y en qué ha intervenido esta ideología en la actualidad. ¿Será que el hombre está dispuesto a ser sometido a un cambio por conseguir una mejor sociedad? ¿O para conseguir una igualdad es importante tomar la naturaleza del hombre antes de tomar los modelos económicos a usar o crear nuevos modelos económicos para satisfacer las necesidades de la comunidad? ¿Cuál es la ideología del marxismo y socialismo? El marxismo es una corriente filosófica, económica, política que está fundamentada especialmente en el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Es decir, estas son sus fuentes principales. Pudiéramos decir que este es el ABC de la teoría marxista. Por eso hay que decir y señalar que el mérito de Marx radica especialmente en que conoce cómo el trabajador es explotado por el capitalista y su riqueza la recoge precisamente en el trabajo asalariado que no le reconoce y paga al trabajador en este caso, y a eso Marx de manera muy profunda y especialmente en sus libros del Capital trata y expresa una gran tesis que es la plusvalía, en el cual es el trabajo o el dinero que le roba el capitalista al obrero y que de eso se lucra, se beneficia y se enriquece a costillas de su fuerza de trabajo. Pero tenemos que decir que Marx también desarrolla otras ideas, en este caso, lo que es establecer cómo la humanidad ha atravesado por diferentes modos de producción. Es decir, el modo de producción primitivo, el esclavista, el feudalista, el capitalista, el socialista y comunista, en la cual establece una fuente esencial, cuáles son las relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Quiere decir esto que ese modelo del Estado benefactor, del Estado que centraliza todas sus acciones, todo su pensamiento ideológico, toda su economía, todo su aspecto cultural, lleva a decir en este caso de que el marxismo es una fuente inagotable como base sustancial del socialismo. Para significar entonces que el socialismo es un modo de producción en el cual va a estar, se basa fundamentalmente en la distribución de la riqueza controlada naturalmente por el Estado para todas las personas de bien y la comunidad en general. Esto para decir de que el socialismo es prácticamente el paraíso bello de la humanidad, que soñó precisamente para que las desigualdades sociales cesen, y por consiguiente es una magnífica oportunidad para la humanidad en la cual propios y extraños, y especialmente muchos teóricos posteriores a Marx y políticos han tratado de irrigar estas ideas, y que en eso se han presentado confrontaciones, como por decir algo, en la Guerra Fría entre este y oeste, pero más reciente, con modelos que apropian sus ideas para que el bienestar social, sobre todo hacer la distribución un poco más razonable de la riqueza, precisamente llegue a las amplias masas, a las capas de la población, en la cual hay una gran oportunidad para el bienestar de toda la comunidad. En otras palabras, no hay mendigos pordioseros, no hay personas iletradas,
todo lo contrario, es una cultura y es el amor precisamente, la fraternidad para beneficio de toda la sociedad en general. ¿Cuál es el análisis global y la influencia en el mundo capitalista? Agradeciéndole la invitación a los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, nos permite hacer un análisis de lo que es la economía política, económica del mundo global y lo que las incidencias que tiene en el mundo capitalista en la ciudad de Ibagué. ¿Qué es lo que pensamos frente a la economía que se está desarrollando en el mundo moderno, siglo XXI? La historia del capitalismo y de las economías han tenido un proceso histórico de desarrollo y de construcción y de transformación en las economías y en las formas de producción. Hoy las economías de esas formas de producción han avanzado producto de la tecnología y el avance científicos que han generado abundante producción desde el punto de vista de productos y la generación de capital. La generación de capitales que van abondando los elementos fundamentales de la economía del capitalismo, de los fundamentos donde se trascienden en las economías y en la abundancia del dinero en unos pocos y la miseria y la plusvalía en muchos de los trabajadores de las sociedades. Esta desigualdad social ha generado grandes crisis en los países mundiales, como inclusive en la misma política norteamericana, en los países de Europa, la misma España, donde tenemos algunas raíces fundamentales de la economía que se generó en esos momentos. Entonces, ¿qué podemos decir que está pasando en Colombia frente a la política del capitalismo salvaje, a la política neoliberal que está acentuada al nivel de las multinacionales, o sea, de quienes han crecido en capital y han crecido en la industria y han crecido en la producción de bienes materiales que tienen que trascender o distribuir a nivel de todas las economías de los países subdesarrollados, pero que esa economía de los países subdesarrollados ha tenido unas limitantes porque ha desvirtuado, ha disminuido la mano de obra barata y de calidad, que eso ha generado una crisis en las diferentes centros capitales, por ejemplo en América, y lo que puede suceder en Colombia con la producción y con el elemento básico de que conduce a que la miseria se esté ahondando y que tiene una mezcla de lo que puede decir capitalismo desde el punto de vista tecnológico y el semifeudalismo, porque hay grandes tierras en manos de unos pocos, donde se han generado grandes crisis de violencia en el país, que han generado fenómenos críticos de miseria y de pobreza que hoy está creando grandes problemas a la sociedad. Pero la crisis del capitalismo la viene generando las multinacionales, pero que en estos momentos esa crisis que está pasando se la están cargando, digamos, directamente a los trabajadores o a las mayorías de la población, ya sea colombiana o a nivel internacional. O sea, la crisis de la economía política y la economía del mercado y de los grandes entes bancarios que vienen generando grandes capitales también están generando gran proceso industrial y desarrollo en este momento. Entonces, ¿qué estamos pensando en el país? Que tenemos que construir una alternativa política que conduzca a disminuir sustancialmente la desigualdad social, pero que solamente en un proceso electoral, en un proceso social de concientización y de avances de cómo la sociedad se va a estar desarrollando científicamente, hoy cómo los estudiantes están ingresando a las universidades y cómo ellos también están ingresando a la mano de obra, ya sea calificada o barata. Eso también tenemos que resolverlo en el momento en que construyamos una nueva sociedad a partir de una sociedad colectiva, disminuir la desigualdad social como un elemento fundamental para mejorar varias condiciones. Una, mejorar la dignidad humana. Dos, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y especialmente en servicios fundamentales como es en la parte laboral, en la parte de la salud, en la parte de la educación. Igualmente tenemos otros elementos importantes. Muchas gracias.
Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es la influencia de nuestros gobernantes del sistema económico de Colombia? Una clara influencia del capitalismo salvaje en nuestro país lo recibimos del reciente evento electoral que se cumplió en Colombia. Lamentablemente todavía sigue siendo la influencia patronal el factor influyente en el resultado general de lo que es las elecciones, por ejemplo, para este caso en el Congreso colombiano. Todavía seguimos viviendo de la influencia del patrón sobre el trabajador para que asista a las urnas con un claro propósito de seguir eligiendo a quienes manejan la economía en Colombia, de los grandes gamonales, de los grandes empresarios, de quienes los representan en el Congreso de la República y que a la postre son los influyentes directos en las leyes nacionales, en las leyes del Congreso de la República para beneficiar los grandes capitales nacionales. Igualmente para quienes eligen, por ejemplo, representantes en el Banco de la República, que son ni más ni menos quienes ostentan ese derecho a través de un resultado electoral. Lamentablemente seguimos en esa debacle en la economía nacional, quienes manejan las leyes, por ejemplo, para el Tratado de Libre Comercio, que sigue afectando directamente a quienes en el campo laboran a diario por un mínimo productivo, pero que a la postre se genera un gran capital para quienes manejan al final el producto que va a los grandes supermercados, a las grandes industrias, a las grandes harineras. Ese es el resultado lamentable de quienes pues manejan aún con unas pequeñas empresas el valor del voto en Colombia. Siendo Colombia un país rico en todo, ya que tenemos recursos naturales, tenemos una gran variedad de especies en plantas, peces, vertebrados, aves, anfibios, reptiles, centenares de páramos, recursos minerales tales como el petróleo, carbón, níquel, piedras preciosas. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos acceso a 2 océanos y tenemos hasta mujeres bellas. ¿Por qué somos un país pobre?